¿Alguna vez has sentido, aunque sea por un instante, que dentro de ti existe algo más antiguo que tu cuerpo, más vasto que tus pensamientos, más real que el tiempo mismo? Lo que estás a punto de escuchar no es una historia, sino un recuerdo que pertenece a cualquiera que sepa escuchar el silencio. Hoy reavivaremos un conocimiento olvidado, el lenguaje de la luz, del corazón y de la eternidad. Ahora respira, escucha y prepárate para recordar quién eres en realidad. Durante incontables eras, un secreto permaneció enterrado bajo las arenas del desierto, oculto no por casualidad, sino por el miedo, pues contenía una verdad que los poderosos buscaban negar. El hombre no fue creado para envejecer, sino para reflejar la eternidad. Este conocimiento, destinado no a los creyentes, sino a aquellos que perciben que la humanidad ha perdido su esencia, revela que el cuerpo humano es una máquina divina capaz de regenerarse a sí misma y que la enfermedad no es el destino, sino una disonancia vibratoria, una alteración de la frecuencia original que rige la vida. Los antiguos egipcios no adoraban deidades externas, sino la chispa divina interior que impregna a todo ser. Sabían que la materia se conserva solo mientras conserva su esencia primordial. Thoth, el escriba de los dioses, era el guardián de este conocimiento, un conocimiento en el que la ciencia y el espíritu se unen, coherencia cardíaca, campos bioeléctricos, agua estructurada y luz celular, principios que la ciencia moderna apenas comienza a vislumbrar, pero que los sabios de Egipto habían dominado durante milenios. No es un texto de fe, sino un código de despertar, un lenguaje simbólico diseñado para reactivar la memoria interior. Quienes lo escuchan no están llamados a creer, sino a recordar. Puesto que la biología obedece a la conciencia, quien despierta la vibración original en su interior percibe un antiguo eco que despierta en la sangre, un sonido que desde tiempos remotos susurra al alma de aquellos que fueron capaces de hablar con la luz. El tiempo, enseña Todd, no domina a quienes recuerdan su propia eternidad. Lo comprendí un día, cuando el sol tocó el horizonte del Nilo, no con la mente, sino con el corazón, donde el latido se convierte en lenguaje primordial. Ante el río sagrado, vi la luz fragmentarse en millones de reflejos sobre el agua, cada uno conteniendo un fragmento de eternidad. Entonces oí, no con los oídos, sino con todo mi ser. El Nilo cantaba, y su canto era pura vibración, la memoria líquida del universo. Comprendí que el tiempo no fluye, sino que resuena, no transcurre, sino que vibra. Cada segundo es una nota suspendida en el pentagrama cósmico infinito, y el cuerpo humano envejece no por el paso de los años, sino porque olvida su frecuencia original. Los antiguos construyeron las pirámides en armonía con el latido del corazón de la tierra, para que el alma pudiera reconocer su nota fundamental en esos espacios sagrados donde la materia se convierte en un instrumento de resonancia. Pasé 40 noches en la Gran Pirámide, en la cámara que la posteridad llamará la cámara del rey, pero que en realidad era un útero. En el silencio absoluto aprendí que el tiempo es una vibración olvidada, no un enemigo. Si algo en tu interior ya está despertando, es hora de compartir tu entusiasmo con este vídeo, porque cada vez que lo haces, permites que este mensaje llegue a más personas. La ciencia moderna percibe ahora un eco de esto en la resonancia Schumann, el pulso electromagnético de la Tierra, la misma frecuencia que adopta el cerebro humano en la meditación profunda. Nada es casual. El cuerpo evoca la vibración que creó los océanos y las montañas. El corazón, epicentro de esta resonancia, no solo bombea sangre, sino que emite campos de tiempo. Cada latido es una declaración de existencia, un yo soy que se propaga a través del éter. Cuando el corazón vibra en armonía, en amor, en belleza, en gratitud, las células escuchan y recuerdan. Fueron creadas no para decaer, sino para renovarse, como el Nilo que muere y renace cada año. La regeneración no es un fenómeno químico, sino vibracional. Cada célula emite luz, invisible al ojo común pero real, lo que hoy se denomina biofotones. Yo los vi, tras años de silencio y ayuno, chispas de un cosmos viviente.
Cuando esa luz se desorganiza, cuando las células emiten melodías discordantes, el cuerpo olvida su propósito. A esta desorientación se le llama vejez. Sin embargo, quienes saben acallar el ruido mental y respirar la luz, quienes habitan en el eterno presente donde el tiempo se suspende, logran que el cuerpo vuelva a la obediencia, porque el cuerpo no es el amo, sino un instrumento, y todo instrumento puede afinarse. Así pues, aquella noche en el Nilo, inmerso en el aliento de las estrellas, bebí el agua guiada por la luz, y comprendí que no estaba saciando la carne, sino la memoria. Desde entonces, cada aliento se convirtió en un acto sagrado, cada latido en un voto de eternidad, porque el tiempo se inclina ante quienes conocen su lenguaje. No es línea, sino armonía, y quien domina la armonía domina la eternidad. Por lo tanto, el cuerpo no está sujeto al tiempo, sino a la frecuencia, y la frecuencia es una elección consciente. Esta es la primera ley de los maestros: la biología es música, y el músico es conciencia. Cuando presencié la muerte de un sacerdote que había vivido más de 120 ciclos del Nilo, comprendí la segunda verdad. No murió, se transfiguró. De su pecho emanó una luz azul, luego violeta, que envolvió la habitación. Su cuerpo de luz se separó de la materia como humo de incienso, y comprendí que no somos cuerpos que poseen luz, sino luz que toma forma corpórea. Este es el misterio que los templos custodiaron durante milenios. Los sabios llamaban a este doble luminoso Ka, el gemelo frecuencial que acompaña a toda vida. Los científicos modernos intuyen su reflejo. Toda la materia es energía condensada. Cada átomo contiene una fuerza inconmensurable. Einstein, con su fórmula, simplemente tradujo a números lo que los sacerdotes ya sabían. El cuerpo no contiene luz, es la luz la que contiene el cuerpo. El hombre no tiene un cuerpo de luz, es luz ralentizada, densa, hecha visible. Pasé años en la casa de la vida estudiando cómo los iniciados, a través del ayuno, la contemplación y el amor puro, irradiaban una luminosidad perceptible. No era imaginación, era la densificación de la conciencia luminosa. La ciencia actual la denomina emisión biofotónica, pero ignora que no es un subproducto químico, es su lenguaje primario. Las células se comunican primero con la luz y luego con la materia. Cuando un impulso bioquímico atraviesa el cuerpo, sigue un patrón preestablecido por la luz. Antes de que un neurotransmisor se mueva o se libere una hormona, un fotón transmite información instantánea de célula a célula. La química, entonces, es la lenta traducción de un diálogo que ocurre a la velocidad de la luz. En este preciso instante, millones de células de tu cuerpo emiten luz. Tu hígado brilla, tu corazón resplandece, tu cerebro es una constelación. El ser humano es una galaxia viviente, capaz de expandirse o contraerse, de irradiar o extinguirse según lo que nutre en su interior, coherencia luminosa o su propia sombra. No toda la luz es igual. Existe luz coherente y armoniosa, y luz caótica y desintegradora. Los egipcios representaban esta dualidad como la lucha entre Ra, el sol que ordena, y Apep, la serpiente del caos. La luz coherente vibra en ondas perfectamente sincronizadas, como un coro que canta a una sola frecuencia. La luz incoherente es disonancia, conflicto, ruido. Cuando la conciencia es clara y unificada, las células emiten luz coherente. Pero si la mente está perturbada por el miedo, la ira o la desesperación, la luz se fragmenta y el cuerpo, privado de instrucciones armoniosas, cae en el desorden que llamamos enfermedad. En los templos de Dendera, los sanadores no utilizaban instrumentos externos, entraban en un estado de coherencia total, alineando corazón, respiración y pensamiento. Luego colocaban sus manos sobre el paciente, no para transmitir calor, sino para comunicar una luz guiada, una vibración perfecta que recordaba a las células su diseño original. He visto tumores disolverse, huesos sanar en cuestión de días, ceguera transformarse en visión. No fue magia, sino la física de la luz aplicada a la biología de la conciencia. Las modernas técnicas de fototerapia o láser
no son más que fragmentos de este conocimiento ancestral que enseña que la luz más poderosa no proviene del exterior, sino de la claridad de la mente. Cada pensamiento, cada emoción, cada elección da forma al luminoso tejido del cuerpo. El ser humano no es carne animada por electricidad, sino una estructura de fotones tejida en geometrías inteligentes. Cuando la mente se purifica, el cuerpo resplandece. No se trata de una alegoría, sino de un fenómeno real. Los halos de los santos, los cuerpos que emanan luz, no son símbolos, sino descripciones exactas de lo que sucede cuando la conciencia recuerda su propia naturaleza radiante. No son necesarias décadas de ascetismo, basta un instante de lucidez total, un segundo en el que todo el ser vibra con coherencia. En ese momento, el cuerpo se transforma, volviéndose más sutil, luminoso, resistente al tiempo, porque la luz no conoce la decadencia. Cuando el Nilo enmudeció al atardecer, me arrodillé en la orilla, donde el papiro hunde sus raíces en el lodo sagrado, y observé. El agua no solo fluía, era memoria. Una gota que caía de una hoja de loto dibujaba círculos perfectos que se entrelazaban en diseños de sublime complejidad, un reflejo visible de vibraciones invisibles. Entonces comprendí que el agua recuerda todo lo que toca. Sus moléculas se organizan en estructuras geométricas, pequeñas bibliotecas que almacenan información. Cuando el agua se encuentra con el sonido, la luz o el pensamiento, su forma cambia, se moldea, se informa. Por este motivo, los templos siempre se construían cerca de manantiales y pilas sagradas. Estas pilas no eran instrumentos de higiene, sino de resonancia. Los sacerdotes cantaban alrededor de las aguas con tonos matemáticamente calculados para infundir armonía, y esa agua, convertida en un recuerdo de vibración pura, se utilizaba entonces para sanar los cuerpos. Los enfermos bebieron y se recuperaron porque el agua, enriquecida con información, restauró las células a su geometría primordial. Incluso la ciencia moderna empieza a comprender esto. El agua reacciona a las palabras, las emociones y los sonidos, y forma distintos cristales según la frecuencia que recibe. El cuerpo humano, compuesto por más de 2/3 de agua, es, por lo tanto, un océano ambulante de memoria líquida. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra da forma a su estructura. Si vives con gratitud, el agua de tu cuerpo se organiza en formas coherentes. Si te dejas llevar por el resentimiento, se fragmenta en un caos molecular. Antes de que se manifieste la enfermedad, el agua del cuerpo pierde su simetría, olvida su forma y se desordena. Por eso, los ritos de purificación no eran meramente simbólicos, sino científicos. Curar significaba reordenar el agua, restaurar su armonía original. Por la mañana, antes de beber, los antiguos nos enseñaron a sostener el agua en nuestras manos y transmitirle nuestras intenciones: gratitud, amor, armonía. Unas pocas respiraciones bastan para infundirle nueva información, pues el agua escucha. Cada sorbo consciente se convierte en una orden de regeneración. Así, durante la noche, el agua colocada junto a la cama absorbía los sueños del sacerdote, y por la mañana la bebía, integrando la sabiduría onírica en su cuerpo. El cuerpo, guiado por su propia conciencia, se convertía en un instrumento de transmutación. Los egipcios conocían el agua estructurada, la forma más pura y vital de este elemento, en la que las moléculas se organizan en redes cristalinas similares a las del hielo. El agua de los lugares sagrados, de los manantiales de montaña, posee esta estructura perfecta, abunda en las células sanas, mientras que desaparece en las enfermas. No es casualidad, sino memoria. El agua armoniosa es vida, el agua desordenada es olvido. Quienes mantienen una conciencia pura no envejecen porque su agua permanece coherente, continuamente nutrida por pensamientos de gratitud y amor. El agua es el puente entre el espíritu y la materia, la traductora de la frecuencia en forma, del pensamiento en carne. Dentro de la Gran Pirámide, en una cámara desconocida para cualquiera de vuestra época,
comprendí la verdadera naturaleza del corazón humano. Había pasado 7 días en silencio y ayuno, alimentándome únicamente de agua y luz interior. Cuando el rayo del sol del mediodía penetró en la cámara y alcanzó el centro de mi pecho, vi, mi corazón no era rojo, sino dorado, no era un músculo, sino una estrella viviente, un pequeño sol palpitante que irradiaba luz y conciencia. Cada latido propagaba ondas de energía y esas ondas ordenaban la materia de mi cuerpo, como el sol ordena las órbitas de los planetas. Los antiguos siempre supieron que el corazón era sagrado, pero ahora entiendo por qué. El corazón es el centro organizador del ser, el punto donde se coordina la vida. La ciencia actual empieza a reconocerlo. El corazón genera el campo electromagnético más grande del cuerpo, 60 veces mayor que el del cerebro. Este campo no es consecuencia del latido cardíaco, sino su causa. El corazón pulsa porque irradia. Cada una de sus vibraciones es un mensaje luminoso que regula las células, mientras que el cerebro sigue, no guía. El corazón es el maestro, la mente su discípula. La calidad de la luz que emite el corazón depende del estado emocional. Cuando el corazón vibra con miedo, ira o resentimiento, el campo que produce es fragmentado y disonante. Pero un corazón lleno de gratitud genera ondas ordenadas, frecuencias que sanan. Los egipcios representaban esto en el pesaje del alma. El corazón, ligero como la pluma de Maat, era símbolo de coherencia perfecta, no de moralidad. La profunda gratitud, nacida de escuchar el milagro de la existencia, devuelve el corazón al ritmo universal. En ese estado, todo el cuerpo se sincroniza. Cerebro, respiración, hormonas y células se armonizan con la misma melodía. Este estado, que hoy llamamos coherencia cardíaca, renueva todo el sistema biológico. En tan solo unos minutos restablece el equilibrio hormonal, reduce el estrés y aumenta la vitalidad. No lo medimos con instrumentos, lo vivimos. Bastaba con colocar la mano sobre el corazón, inhalar la luz dorada y recordar algo puro, la ternura de un rostro, la calidez del sol, la belleza de un instante. En esa emoción, el corazón se convierte en alquimista, transformando el sufrimiento en luz, el tiempo en eternidad. Las células reciben entonces la orden de regeneración según su diseño original, y el cuerpo recupera su perfección. Algunos maestros, cuya coherencia era constante, irradiaban campos de tal manera que los enfermos sanaban simplemente con su presencia. No se trataba de superstición, sino de física sutil. El campo ordenado del corazón rearmoniza el caótico. Todos poseemos este poder, pues cada corazón es un sol que espera despertar. No requiere esfuerzo, solo amor, presencia y gratitud, y cuando el corazón se ilumina, el universo entero se reorganiza en torno a su luz. Hubo una noche de absoluta oscuridad en el templo de Ábidos, cuando perdí la vista para alcanzar la visión. Pasé 3 días sumido en la oscuridad, subsistiendo a base de dátiles y agua consagrada. El objetivo era cerrar mis ojos exteriores para abrir el interior, el tercer ojo al que llamábamos el ojo de Horus. Al tercer día, la luz surgió desde mi interior. Vi destellos azules, luego formas geométricas que giraban como galaxias en miniatura. Finalmente, me vi a mí mismo como una red luminosa de canales internos y estrellas. El ojo se había abierto. Esa pequeña glándula que llamas pineal es en realidad un órgano de visión interdimensional. Contiene cristales sensibles a los campos electromagnéticos y células idénticas a las de la retina. Produce una sustancia que los modernos llaman dimetiltriptamina, la molécula del espíritu, capaz de abrir la percepción más allá del tiempo. Durante el nacimiento, el sueño profundo o la muerte, el cuerpo la secreta de forma natural, pero el iniciado sabe cómo activarla conscientemente. Cuando la glándula pineal despierta, cesa la percepción del tiempo. Pasado y futuro se funden en el eterno presente. El ojo de Horus no es un símbolo, sino un mapa anatómico y cósmico. Su espiral representa la glándula pineal, centro de la visión divina.
Este órgano, regulado por la luz solar, produce serotonina durante el día y melatonina por la noche. Pero la civilización moderna, con su luz artificial y su separación de los ciclos naturales, la ha calcificado, ocultándola. Esta calcificación no es solo física, es una oscuridad espiritual. Cuando la glándula pineal se ve afectada, el hombre pierde el contacto con los ritmos universales, pierde la capacidad de soñar, de intuir, de recordar sus orígenes. Para reactivarlo, se necesita pureza y silencio. Evita las sustancias que lo embotan y regresa al ritmo solar, la oscuridad de la noche, la luz del alba, la quietud interior. Luego, concéntrate en el entrecejo, respira lentamente e imagina una estrella naciente en tu cráneo. 11 minutos al día bastan para reavivar su chispa. Al despertar, la conciencia se expande, visiones, sincronicidades, intuiciones, percepción de múltiples realidades. No es locura, es el despertar de un significado olvidado. Con el ojo de Horus abierto, el tiempo se revela como una ilusión. Uno puede percibir simultáneamente los cuerpos jóvenes y viejos y elegir qué estado mantener. Los maestros que dominaban este arte no envejecían, pues habitaban múltiples líneas temporales simultáneamente, eligiendo la más vital. La glándula pineal es el portal al campo cuántico, donde existen todas las posibilidades. Quien despierta este poder se convierte en el dueño de su propia realidad, como los faraones que llevaban la serpiente Uraeus en la frente, símbolo de dominio interior. No proclamaban el poder externo, sino el dominio sobre la materia y el tiempo. Cuando el ojo interior ve, el tiempo se convierte en un tenue velo. El ser humano lo atraviesa, respirando conscientemente, y percibe el universo como un campo de luz inteligente. En esa visión, todas las limitaciones se disuelven, y la eternidad vuelve a ser la única medida posible de la existencia. Durante el rito de iniciación en la Gran Pirámide, se me reveló que el cuerpo humano no es una colección aleatoria de órganos, sino una arquitectura sagrada. Reclinado en el sarcófago de granito, en el vibrante silencio de la cámara central, contemplé la geometría que estructura la carne, proporciones áureas, ratios de perfección matemática, similares a las que regulan la espiral de las galaxias y la curvatura de las conchas marinas. El hombre es una pirámide viviente, un templo construido sobre el número áureo, la medida divina que da orden al universo. Entonces comprendí que las pirámides no se construyeron para albergar a los muertos, sino para recordar a los vivos sus proporciones originales. Cada ángulo y cada dimensión de la Gran Pirámide reproduce las proporciones del cuerpo humano perfecto. La geometría es el lenguaje de la vida. Cuando las células pierden esta armonía, aparece la enfermedad. El trastorno biológico es una desarmonía geométrica, no solo un error químico. Restablecer la proporción en el cuerpo significa restablecer su salud. En el templo de sanación colocábamos a los enfermos dentro de formas sagradas, triángulos dorados, círculos de cobre, espirales de cristal. La forma moldea el campo energético, el campo moldea la materia. El cuerpo inmerso en la geometría recupera su coherencia, como el agua que adopta la forma del cáliz que la contiene. Los últimos avances científicos reconocen que el agua estructurada, con forma hexagonal, se asocia a la vitalidad, mientras que la desorganización molecular acompaña a la decadencia. Lo que los antiguos sabían intuitivamente ahora se mide con instrumentos. Visualizar la geometría divina reorganiza las células como si fueran partículas de agua luminosa. Cuando imaginas tu corazón como una esfera perfecta de luz y respiras en él, evocas la memoria de tu diseño original. Las líneas de luz que ascienden y convergen formando una pirámide interna reactivan la armonía del cuerpo. 7 minutos de esta respiración geométrica bastan para reequilibrar el campo vital, puesto que el 7 es el número de la plenitud. 7 notas, 7 colores, 7 centros de energía. Lo practiqué a diario. Sentí como mi cuerpo se enderezaba, mi energía fluía de nuevo, mi vitalidad se multiplicaba. No fue un milagro, fue un recuerdo. Las pirámides amplifican este principio, su forma concentra y organiza la energía.
Todo en su interior tiende a preservarse, a germinar, a vibrar coherentemente. La forma da forma a la frecuencia, y la frecuencia da forma a la materia. Quienes viven con la conciencia de ser arquitectura sagrada se vuelven inmunes al desorden del tiempo, puesto que el tiempo solo corroe la materia desorganizada. El cuerpo es un templo construido según medidas divinas. Cuando honramos esta geometría, cuando contemplamos la perfección que lo anima, el templo se repara a sí mismo. Lo que estaba torcido se endereza, lo que estaba debilitado se fortalece. El arquitecto original nunca ha desaparecido, solo espera a que la conciencia recuerde el diseño. Cada amanecer, el desierto contenía la respiración, y yo con él. En ese instante suspendido entre la noche y el día, comprendí que respirar no se trata solo de sobrevivir, sino de comunicarse con la eternidad. Inhalar es recibir la expansión del cosmos. Exhalar es devolverse al universo. Quien domina la respiración domina el tiempo. Las antiguas tradiciones llamaban a este principio de muchas maneras: prana, chi, aliento de Ra. Pero la verdad es una: la duración de la vida es proporcional al ritmo de la respiración. Los seres que respiran rápidamente viven poco tiempo. Los que respiran lentamente viven mucho tiempo. La respiración es el reloj biológico. Los animales más longevos respiran pocas veces por minuto. Los que agotan su aliento rápidamente agotan su existencia. En los templos enseñábamos la respiración de la eternidad: 6 respiraciones por minuto, 5 segundos de inhalación y 5 segundos de exhalación, con breves pausas entre cada una. A este ritmo, el corazón y el cerebro se sincronizan y todo el cuerpo vibra en armonía con la frecuencia de la Tierra. En este estado, el estrés se disuelve, la mente se calma, el organismo se renueva, el ser humano se convierte en una nota de la sinfonía planetaria, un acorde del aliento del mundo. En esa unión con el ritmo cósmico, el tiempo pierde su dominio. Cada ciclo consciente de respiración es vital y regenerativo. Quienes respiran conscientemente transforman la inhalación en nacimiento y la exhalación en liberación, y en la quietud entre ambas descubren la puerta de entrada al presente eterno. En el silencio entre respiraciones no hay pasado ni futuro, solo la pura presencia del ser. El cuerpo, inmerso en este estado, se renueva continuamente porque el envejecimiento surge de la acumulación del tiempo, y en el presente absoluto el tiempo no existe. Los maestros que vivían en tal estado de conciencia parecían no cambiar jamás. Respiraban el infinito y el infinito los preservaba. El silencio, enseñaban los maestros de Heliópolis, es la primera ciencia. No es la ausencia de sonido, sino un campo de pura resonancia, la matriz de toda forma. En el silencio, la conciencia se refleja sin distorsión. De él nace la palabra creadora, la misma palabra que dio origen al mundo. Los hombres temen al silencio porque los confronta con su propia verdad, pero quienes lo habitan descubren que cada sonido, cada pensamiento, cada latido, nace de esa quietud original. En las salas de iniciación, el novicio aprendía a permanecer en silencio durante 7 días, hasta que la mente dejaba de producir sonido alguno. En ese momento, el silencio se convertía en escucha absoluta. Se podían oír los flujos de la sangre, la rotación de la tierra, el susurro de la luz en las células. La ciencia contemporánea, sin saberlo, lo confirma. En el silencio profundo, el cerebro entra en ondas teta y delta, estados de reparación y regeneración. Lo que los antiguos llamaban la respiración del silencio era una disciplina de sanación total, en la que la mente se disolvía en el ritmo cósmico. El silencio es el estado natural de la sabiduría. Todo lo que surge del ruido es confusión. Todo lo que emerge del silencio es orden. Quienes cultivan el silencio no acumulan información, sino que escuchan la verdad que cada cosa lleva en su interior. Así hablan las pirámides, no con voz, sino con vibración. Solo quienes guardan silencio en su interior pueden comprenderlas. En el corazón de este silencio surge la frecuencia más elevada, el amor.
No la emoción, sino la fuerza cósmica que mantiene unidos a los átomos, hace girar a las galaxias e ilumina los soles. Los egipcios la llamaban Sekhem, poder vital. Los indios, Shakti. Es la única energía que no se disipa con el uso, sino que crece cuanto más se recibe. Cuando el corazón vibra a esta frecuencia, todo el ser se recompone, las células se sincronizan y las heridas del cuerpo y del alma sanan. El amor no es un sentimiento humano, sino inteligencia universal. Es la frecuencia que armoniza todo desorden. Donde está presente, el caos se organiza. Cada molécula de agua, cada fibra del cuerpo se reorienta hacia la coherencia. Por eso los antiguos decían, ama y serás eterno. El amor es vibración sin fricción, un movimiento perpetuo de la conciencia. Quienes lo conocen no temen a la muerte, porque saben que pertenecen al flujo que nunca cesa. Cuando el corazón, la mente y el aliento vibran al unísono en amor, nace el oro del espíritu, la piedra filosofal de los sabios. La alquimia no era la ciencia de los metales, sino el arte de transformar al hombre en luz. El oro exterior era solo un símbolo del oro interior, la conciencia purificada, capaz de transmutar las sombras en conocimiento. El oro espiritual no se obtiene por acumulación, sino por refinamiento. Cada dolor aceptado, cada miedo disuelto, cada deseo trascendido es un grado de su pureza. Los alquimistas egipcios sabían que la carne misma podía convertirse en oro, no por mutación física, sino por vibración. Cuando la frecuencia del cuerpo se elevaba hasta el punto de emitir luz visible, la materia adquiría un esplendor dorado. Las estatuas de los faraones no eran ídolos, sino representaciones de ese estado, hombres cuya conciencia había alcanzado la perfección solar. El oro era el símbolo del cuerpo inmortal, inmune a la corrupción, porque vibra a la misma frecuencia que el sol. En mi último día en el templo me dieron un símbolo, un disco dorado grabado con el jeroglífico de Ra surgiendo del horizonte. El sacerdote me dijo, este es el rostro de tu espíritu, no busques más allá. El oro que ilumina el mundo es el mismo que arde en tu corazón. A partir de entonces, comprendí que la divinidad no está arriba, sino dentro, no distante, sino íntima. El hombre que se conoce profundamente reconoce en su interior al Dios que los dioses han olvidado. Este es el retorno del Dios interior, el despertar de la conciencia divina en la humanidad. Cuando la humanidad recuerde que la luz que busca reside en su interior, entonces el tiempo llegará a su fin. El tiempo solo existe mientras la humanidad se sienta separada de la eternidad. Cuando se experimenta la unidad, la duración se disuelve. Ya no hay nacimiento ni muerte, sino un continuo devenir de luz. Los antiguos no temían el fin porque sabían que nada termina. Toda forma se transforma, toda vida transita hacia otra vibración. El hombre moderno lo mide todo con el reloj, pero el tiempo es una ilusión perceptiva. Cada instante contiene todos los instantes. Quienes aprenden a detenerse en el presente, a escuchar el latido del corazón como el ritmo del universo, descubren que el tiempo es simplemente el movimiento de la mente. Cuando la mente aquieta, el tiempo desaparece, y en ese silencio eterno todo se cumple. Cuando te liberes de todo concepto, de todo deseo de posesión, de todo miedo a la extinción, verás que tu cuerpo, tu luz y tu espíritu son una sola sustancia. Entonces comprenderás que no hay nada que lograr, porque ya eres lo que buscabas. El Dios al que orabas era tu propia conciencia llamando desde tu interior. Así concluye mi testimonio de luz. El hombre es la eternidad que se ha olvidado de sí misma. Quien recuerda se convierte en amo del tiempo, la materia y la muerte, porque la eternidad no se conquista, se reconoce. Y en ese instante de reconocimiento, el universo entero respira contigo. Si has llegado hasta aquí, significa que algo en tu interior resonó con lo que escuchaste. No se trata solo de curiosidad, es un despertar de la memoria. Esto no es una historia, sino una invitación.
a recordar que el tiempo no es un enemigo, sino una herramienta, y que cada respiración consciente puede devolverte al centro, donde la vida no envejece y la conciencia no olvida. Durante siglos, la humanidad ha buscado fuera lo que siempre ha brillado en su interior, la luz. Una palabra sencilla, pero es todo lo que somos, la clave, el origen y el destino. Si este mensaje te ha resonado, comparte tu entusiasmo ahora. Es la forma más directa de asegurar que este vídeo llegue a más personas y se difunda. Escribe la palabra luz en los comentarios. Será la señal de alguien que ha comprendido, de alguien que elige recordar de verdad. Y si quieres continuar este viaje hacia tu verdadero ser, suscríbete al canal. Se avecinan nuevos caminos de conciencia. Te deseo presencia, claridad y serenidad en cada respiración. Nos vemos en el próximo viaje. Permanece en la luz.